Querida audiencia de Radio Exclusiva, les saluda Isabel de Estrada del programa radial Mujer Aún Hay Esperanza de Guatemala. Y hoy quiero contarles que tenemos un tema que se llama Mujer de Influencia. Bueno, pues hoy tenemos una invitada y ella es la licenciada Leonor Medina de Little Impact. Bienvenida, Leonor, a Mujer Aún Hay Esperanza. Muchas gracias, Isabel. Qué gusto estar con ustedes en esta transmisión y para mí es un privilegio muy grande poder compartir con ustedes este tema tan importante. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Leonor. Bueno, hoy estaremos hablando mujer de influencia. Entonces, ¿tú podrías ayudarnos a entender qué es la influencia? Bueno, yo quisiera comenzar mencionándoles que cuando hablamos de influencia, tal vez no es tan sonado como el tema de posiciones y de liderazgo. Es decir, es más común escuchar acerca de posición y liderazgo que de influencia. Pero es sumamente importante este tema porque cuando nosotros hacemos énfasis en la influencia, la posición y el liderazgo y las demás cosas vienen como resultado o como consecuencia de nuestra influencia. Y a mí me gusta definirla como el efecto que tenemos o causamos en nuestro medio que nos rodea, especialmente en nuestras relaciones. Y el tema, en este tema de influencia en el área de la mujer es sumamente relevante porque muchas veces no somos tan conscientes de qué tan influyentes somos en nuestro medio, en nuestras relaciones, en cada una de esos intercambios o interacciones que tenemos con otras personas, empezando por nuestra familia. Y cuando vemos el ministerio de Jesús como un ejemplo, vemos que ciertas mujeres tuvieron un papel muy, muy relevante, muy clave. Y creo que nosotras necesitamos estar claras que tiene un efecto nuestra vida en esas personas que Dios ha colocado a nuestro alrededor. Entonces es un impacto que causamos y no importa nuestra posición, no importa qué nos dedicamos, no se trata de profesión, no se trata de oficio o de posición. La influencia se trata de impacto y eso es independientemente de a qué nos dedicamos. Somos influyentes todos somos influyentes, hombres, mujeres. Y queramos o no, influimos en otras personas y también somos influidas por otros. Entonces, es un impacto, ¿no? A mí me gusta hablar de que hay varios tipos de influencia también. Yo puedo tener una influencia positiva en las personas que me rodean, en el medio, en mi familia, en mi trabajo, pero también puedo ser una persona que influye negativamente. Entonces, este tema es muy relevante y hay una definición que Braden Douglas da, es un escritor cristiano, líder, y él dice que impacto es la influencia que inspira a los demás a alcanzar un comportamiento positivo perpetuo. Entonces, miren qué interesante porque es alcanzar que otros desarrollen un comportamiento positivo perpetuo. Y lo ubico en la definición de influencia positiva porque él lo plantea así, comportamiento positivo, pero perpetuo, es decir, permanece en el tiempo. Cuando nosotras logramos tener esa clase de impacto en la vida de las personas que están más cerca de nosotras y causamos un cambio en su comportamiento y es un cambio positivo que permanece, entonces allí hemos influido en sus vidas. Muchas gracias, Leonor. Y también vamos a leer en este momento esta mujer de influencia. Fíjense que Proverbios 31 nos habla de esta mujer de influencia y vamos a leer Proverbios 31 del 10 al 15. Elogio de la mujer virtuosa. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Es como un ave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Aquí podemos ver una mujer de influencia. Entonces quisiera preguntarte, Leonor, ¿cuál crees tú que debería de ser nuestro punto de partida como mujeres para volvernos influyentes? Bueno, mira, yo creo que nosotras tenemos que pensar como punto de partida en la integridad y
la integridad para convertirnos en mujeres de influencia es fundamental. Es como ese piso, ese cimiento que va a sostener el resto de cosas que nosotras hacemos en nuestros diferentes roles. La integridad tiene que ver con hacer lo correcto, lo que es correcto, a pesar de que muchas veces eso no nos coloque en una posición tan conveniente o que traiga consecuencias. La persona que es íntegra hace lo correcto y las consecuencias se las deja al Señor. Y cuando nosotras nos manejamos de esa manera, de manera íntegra, somos congruentes. Y ese es el llamado que Dios nos hace. Cuando vemos el ejemplo de esta mujer en Proverbios 31, que es una mujer virtuosa. Por ejemplo, en el versículo 11 dice, su marido puede confiar en ella y ella le enriquecerá en gran manera la vida. Ahí estamos viendo esto de la congruencia. ¿Por qué? Porque cuando somos congruentes, es decir, lo que decimos, eso hacemos, lo que pensamos, decimos y hacemos no se contradice, entonces generamos confianza. Y ahí es donde nuestros esposos pueden ver en nosotras esas mujeres dignas de confianza. Ellos pueden estar tranquilos de cómo nos estamos manejando en cualquier área administrativa que tenga que ver con la casa o si nos vamos a otra esfera en el trabajo, por ejemplo, nuestros jefes o las personas que están a cargo de nosotras van a poder confiar porque saben que en cuanto al manejo que hacemos, somos congruentes. No decimos una cosa y hacemos otra. Entonces ese es el punto de partida. La congruencia, lo vemos ahí en el versículo 11, que generamos confianza. Qué bonito eso, porque aquí estamos hablando de una mujer de familia, una mujer que tiene hijos, que está casada y su marido puede confiar. Igual que en el versículo 12 dice, esa mujer le hace bien, es decir, a su esposo, le hace bien y no mal todos los días de su vida. ¿Ven cómo está relacionada la integridad y la congruencia allí? Esto tiene que ver con ser intencionales, queridas amigas que nos escuchan, porque no es solamente saber qué es lo que beneficia a nuestra familia, a nuestro entorno, sino es hacerlo, pasar del pensamiento y de la teoría a practicar lo que va a bendecir a otros. Ahí somos influyentes, ahí estamos siendo de impacto para nuestras relaciones más claves y cercanas. Santiago 4:17 dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Exacto, Leonor, fíjate que esto me llama mucho la atención porque muchas veces nosotras, por ejemplo, en la iglesia somos una mansa palomita, decimos aquí en Guatemala, ¿verdad? Allá somos cariñosas, en la iglesia nos abrazamos, nos llevamos bien, pero muchas veces las mamás ya en la casa nos convertimos, ¿va? Somos transformers, allá ya no servimos con amor, ya no servimos, Sí. ¿verdad? Muchas veces nosotras, qué importante es lo que tú estás diciendo, porque hay veces nosotras tenemos que practicar, como tú decías, de la teoría a la práctica. Y que más con nuestra propia familia, que son los más cercanos, los que más nos conocen. Y yo quiero mencionar lo que tú dijiste, ¿verdad? Según en el versículo 11, el corazón de su marido confía en ella y no carecerá de ganancias. Fíjense que aquí también destaca la palabra del Señor, que ella es una mujer fiel. No es una mujer tampoco derrochadora, fíjense, de las cosas y tampoco del dinero, sino que es una verdadera compañera de su marido. Así que el Señor Sí. fue tan lindo en hacerle la ayuda idónea para el esposo. En nuestro rol de ayuda idónea, somos administradoras y en esa administración nuestros esposos necesitan confiar en el manejo que nosotras hacemos del recurso y más aún el Señor desea ver eso en nosotras para hacernos, para otorgarnos de sus recursos y que Él sepa que nosotras vamos a administrarlo de manera correcta y de manera íntegra. Entonces eso es un principio muy especial que estamos viendo ahora en este momento de Proverbios 31, esa confianza y que no nos contradigamos entre lo que decimos y lo que hacemos, ¿sí? Tiene que haber una convergencia entre el ser y el hacer. Entonces, eso va a glorificar al Señor, porque nosotros no nos pertenecemos cuando entendemos que el Señor nos colocó con un propósito para influir y que es para su gloria. Entonces somos más conscientes de la responsabilidad que tenemos primero delante del Señor
y eso va como consecuencia a impactar de manera muy buena y positiva a nuestra familia, a nuestros hijos, por el ejemplo que van a ver en nosotras y en la relación con nuestros esposos, porque va a haber mucha confianza, va a haber un vínculo bastante fuerte por la integridad que nosotras manejemos. Entonces ese es el primer aspecto y los primeros dos principios, generar confianza y agregar valor y ser intencionales cuando dicen en el versículo 12 que hacemos bien y no mal. Somos intencionales en cómo vamos a bendecir a nuestros esposos, a nuestros familiares. Si no estás casada, si eres una mujer soltera que nos está viendo, a tus familiares. Cómo eres intencional en hacer bien a tus padres, si aún estás allí en casa, o a las personas que tienes cerca, porque es parte de esa misión y ese propósito que Dios nos ha dado. Muchas gracias. Así que mujeres a ser intencionales para bien. Entonces podemos ver a una mujer generosa, podemos ver a una mujer capaz, una mujer que puede controlar también. Entonces yo quisiera preguntarte, Leonor, hemos hablado del punto de partida. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros poner esto en práctica o que se vuelva parte de nuestro día a día? Excelente, esa pregunta es muy importante, Isabel, porque precisamente esos son los principios que quiero compartir ahora acerca de la acción. Teóricamente sabemos cómo se ve, qué es lo que se espera, pero necesitamos ciertos parámetros para ir midiendo cómo vamos en la aplicación de estos principios. Y esto es accionar. Esto me lleva a desarrollar hábitos. ¿Cómo es mi día a día? ¿Cómo es mi perfil a la hora de yo manejarme en mi semana, ¿no? Y entonces eso me lleva al versículo 13 y 14 y quiero invitarlas a que lo repasemos. Dice, ella encuentra lana y lino y laboriosamente los hila con sus manos. Es como un barco mercante que trae su alimento de lejos. Qué interesante. Esto yo lo determino como una mujer que trabaja y que es productiva. Esa es una manera de nosotras medir cómo vamos en la influencia que estamos aplicando en nuestro día a día. ¿Será que estamos siendo laboriosas, así como esa mujer en Proverbios 31 que trabaja, que es productiva? Cuando revisamos un poquito la definición de productivo, ¿qué es ser productivo? Ser productivo es obtener un mayor rendimiento con el recurso que siempre hemos tenido, mayor rendimiento con el recurso que siempre hemos tenido, o generar lo mismo con menos recursos. Eso es ser productivo. Entonces, qué interesante, porque aquí estamos viendo una mujer que está entregada por completo a esa labor. Con sus propias manos, dice que hila con sus propias manos y que encuentra lana y lino, y es como un barco mercante que trae su alimento de lejos. Se ocupa. Esto es sumamente importante. También en la palabra encontramos otro principio que es madrugar y planificar. Allí lo vemos en el versículo 15 de Proverbios 31. Miren lo que dice. Se levanta de madrugada y prepara el desayuno para su familia y planifica las labores de sus criadas. Entonces vemos a una mujer determinada que no da lugar a la pereza. Esa es una forma práctica. ¿A qué hora me levanto? ¿Cómo estoy atendiendo mi casa? ¿Qué tan temprano tienen mis familiares la provisión de alimento? Si tienes que salir a trabajar a algún lugar, ¿qué tan puntual eres al llegar a ese lugar de trabajo? ¿Qué tan planificadas somos? Proverbios 24, 33 y 34 dice, un rato más de dormir, un poquito más de sueño, un breve descanso con los brazos cruzados, entonces la pobreza te asaltará como un bandido y la escasez te atacará como un ladrón armado. Wow, está hablando de la pereza acá en Proverbios. Y esto nos lleva nuevamente a esa mujer que madruga, que planifica y que es productiva. Miren, realmente en el sistema se ha manejado una idea en que no necesariamente la mujer produce, pero cuando contrastamos eso con la palabra de Dios, estamos viendo claramente en Proverbios Proverbios 31, que ese perfil de mujer virtuosa está incluyendo también la productividad, como hablábamos con Isabel, que es una mujer que sabe administrarse, ¿no? Y cuando hablamos de planificarse, también John Maxwell dice que el 10% de tiempo que invertimos en planificación
nos va a llevar a obtener el doble de los resultados. Y a veces manejamos la idea de que si planificamos o nos sentamos por un momento, ese tiempo como que lo estamos perdiendo. Y no es así. Cuando nosotras nos sentamos en quietud y vemos qué vamos a hacer, si tenemos a alguien que nos colabora con los oficios de la casa, planificar eso. Si tenemos cosas que hacer en casa, planificarlo, o en el trabajo de la misma manera, vivir de forma planificada, vamos a garantizar el doble de los resultados. Y en el versículo 16 y 24 de Proverbios 31 también vemos otro principio, que es que esta mujer invierte bien sus recursos y vela por generar ganancias. Es lo que les estaba comentando. Manejamos una idea de que la mujer no produce, ¿sí? Sino que es el hombre solamente. Pero veamos el versículo 16 y 24 de Proverbios 31. Dice, va a inspeccionar un campo y ¿qué hace? Lo compra. Con sus ganancias planta un viñedo. Y el 24 dice, confecciona vestimentas de lino con cintos y fajas para vender a los comerciantes. Está generando negocio. Es una mujer que está siendo también ese canal de bendición para su casa en cuanto a su provisión. Entonces es como que nos cambia la perspectiva de lo que normalmente manejamos y teóricamente manejamos. Allí desde donde estás, no sé dónde te encuentras, si estás en casa dedicada a tus labores de casa o tienes alguna área laboral afuera. Allí podemos, cada una de nosotras, Dios nos puede usar con creatividad para también ser de bendición y generar para nuestra familia. Y finalmente, en estos pasos de acción, la generosidad, cuando somos generosas con el necesitado, como la mujer de Proverbios 31, que lo vemos en el versículo 20, dice, tiende la mano al pobre y abre sus brazos al necesitado. Entonces son aspectos que nos va a hacer pasar de lo teórico a lo práctico. Yo puedo medir qué tan productiva soy, si soy una mujer trabajadora, yo puedo medir si estoy madrugando, si estoy planificando, puedo medir si estoy invirtiendo bien los recursos que Dios me ha confiado y puedo medir mi generosidad también. Entonces son pasos de acción y hábitos que nos llevan a ser mujeres de impacto y de influencia donde Dios nos ha colocado con un propósito. Muchas gracias por esta explicación, Leonor. Gracias. Así que Dios nos ayude, mujeres, en el área donde nos encontremos ahí, donde estamos y que realmente podamos ser de bendición y de influencia, que quiere decir de impacto, ¿verdad? Así que vamos a orar para poder concluir. Dios, te damos gracias por este programa, Señor. Gracias porque nos has dado un diseño, un propósito. Gracias porque estamos llamadas a complementar. Gracias, Dios, porque nos has dejado dentro de nosotros esa influencia, Señor. Ayúdanos a usarla para bien, para glorificarte, para exaltarte. Y gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de ser mujeres, de ser madres. Gracias, Dios, porque este fue tu diseño divino para nosotras. Y así que en todas nuestras relaciones te pedimos que nos ayudes cada día más a ser como esta mujer de Proverbios 31. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gracias, que Dios les bendiga y recuérdense, mujer, aún hay esperanza. Y si Dios lo permite, nos vemos a la próxima. Bendiciones. Gracias por darle like al video.